Muy bien, les agradecemos mucho por conectarse a la tercera sesión del Seminario Permanente de Corporalidades 2026. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Ramiro Treviño de la Universidad de Guadalajara, quien en este momento se encuentra cursando su doctorado en educación y que ha tenido su trabajo relacionado con la relación entre corporalidades y cuestiones médicas, específicamente con los casos alrededor de la donación de órganos. Su maestría en comunicación se intituló Explicar la muerte encefálica y la donación de órganos, el uso de metáforas por coordinadores hospitalarios de donación en el área metropolitana de Guadalajara 2019-2020. Él estará platicando con nosotros en este día y esperamos que sea una sesión muy productiva para todos, sobre todo por los entrecruces que se van a ir tejiendo entre las corporalidades y el uso del lenguaje y las metáforas sociales. También es participante del grupo de trabajo de incorporeidades y descorporalización que un servidor coordina y donde discutimos de manera transdisciplinaria cómo es que se constituye un cuerpo y cómo se deshace, cuáles son las fronteras entre estos dos espacios y qué lo ancla. En este grupo de trabajo prácticamente lo que estamos haciendo es no discutir temáticas centrales, sino más bien reflexionar sobre la manera como interactúan distintos campos de construcción de lo que denominamos cuerpo o se puede entender como tal. Sin más, para no quitarles el tiempo y dejar que Ramiro platique con ustedes el día de hoy, le cedo la palabra a Ramiro. Muchas gracias por haber aceptado participar en esta sesión, de verdad. Te doy la palabra. Hola, muchas gracias. Nada más para confirmar si se ve la presentación, ¿verdad? Perfecto. No, pues antes que nada, pues agradecer la invitación al seminario permanente. He visto las otras conferencias y pues es un honor andar aquí y también pues a Daniel, a todo el equipo que coordina el seminario y también a todos los que están viendo. Espero pues que salga la reflexión, preguntas a partir de esta presentación. Y lo que voy a presentar es básicamente el resultado de mi investigación en el doctorado. Esta investigación tiene como dos puntos, ¿no? Principales. Uno de ellos es las maneras de entender el cuerpo en el contexto de la donación de córnea y otra es cómo podemos entender esas maneras de entender el cuerpo a través del lenguaje. Entonces la presentación básicamente se divide en esas dos secciones, ¿no? En las concepciones corporales, ¿no? Tanto de médicos que están involucrados en el proceso de donación como las personas que deciden o no donar. Y la otra parte que va a ser más teórica, que tiene que ver con esto de las metáforas, va sobre cómo se han desarrollado, pues sí, teorías, sistemas conceptuales para lograr captar esas distintas concepciones corporales. Ah, Además de los hallazgos más, ¿cómo decirlo?, de orden más práctico que resultaron de la investigación más relacionados con el proceso de donación de córnea. También presento algunos conceptos que he ido desarrollando. Uno de esos es la metaforización social y digamos que intento unir estas teorías de la metáfora que son más cercanas a la lingüística cognitiva, em, unirlo a los procesos sociales, pasar de la producción individual de metáforas a la producción colectiva entre comunidades de las metáforas. Entonces, en general es de eso que se va a tratar la presentación. Y creo que es importante empezar con, un momento, ahí está, algo de contexto, ¿no? De qué es esto de la entrevista familiar, cómo es el proceso de donación de córnea.
Y en primer lugar, la entrevista familiar se puede entender con 3 puntos muy sencillos, ¿no? Es una situación donde una persona muere en un hospital y puede ser donadora, en este caso donadora de córnea. Hay unos actores que son los familiares del posible donador y médicos especializados en el trasplante y la donación. Estos médicos se llaman coordinadores hospitalarios de donación. Entonces, estos médicos, al identificar que una persona falleció en el hospital y puede ser donadora, en el caso de esta investigación de córnea, hacen una entrevista familiar, una entrevista, ¿no? Para establecer si existe la voluntad de donar tras informar sobre diagnósticos y procedimientos relacionados con la procuración de las córneas. La procuración sería, digamos, es el término técnico para hablar de la extracción, ¿no? De las córneas. Aquí hay algunas implicaciones, que es que principalmente los familiares son quienes deciden si se donan o no, tanto los órganos como las córneas de un posible donador. Vino, dile que vino. Y eso tiene, digamos, ay, Una creo que disculpa, Ya no quedaba ni una los córnea. micrófonos, por favor. Porque quedaban Doctora, de las dos blancas que nos tomamos. doctora, listo. ya, sí, muchas gracias. Perdona, Ramiro, continúa. Gracias. Entonces, bueno, está esta situación, ¿no? De que son los familiares quienes deciden y los médicos, hay médicos especializados para llevar a cabo esta entrevista familiar. Eh, yo hago mucho énfasis en cómo se ha estudiado la entrevista familiar. Hay bastantes estudios, sobre todo en Europa y en específico en España, que intentan, digamos, identificar los obstáculos que hay en el desarrollo de la entrevista para que se consigan respuestas positivas por parte de los familiares. Uno de los obstáculos que se identifican mucho es la incapacidad para comprender los diagnósticos o que hay desinformación en los familiares que les da una imagen incorrecta del proceso de donación. Y esto lleva a que hay concepciones del cuerpo de los familiares del posible donador que son incompatibles, por decirlo de alguna manera, con la idea de donar, en este caso córneas. También creo que es importante señalar que la entrevista familiar es una situación comunicativa protocolarizada, ¿no? Hay un documento que se llama Guía del Coordinador, eh, hecho por el Centro Nacional de Trasplantes, donde ahí vienen las fases, ¿no? Que se tienen que llevar. Esto lo veremos más adelante, pero igual, digamos, hay normas que van guiando qué pueden hacer o no hacer los médicos durante la entrevista familiar. Entonces, en este contexto, la investigación que realicé va más a un acercamiento pragmático, discursivo. Luego intento poner más atención en el diálogo entre miembros de distintos grupos sociales, así lo pienso. Tenemos el grupo social de los médicos, ¿no? Con sus conocimientos acerca del cuerpo, y otro grupo social que pueden ser el de los familiares del posible donador, donde sus concepciones acerca del cuerpo pueden ser distintas o bastante distintas a la visión médica, anatómica del cuerpo. Entonces, veo las tensiones que pueden existir entre concepciones del cuerpo de los participantes de estas entrevistas familiares. Realicé una observación no participante de entrevistas familiares. Esto es, digamos, de los puntos más complicados de la investigación porque implicó hablar con las autoridades desde el nivel estatal hasta los jefes mismos del hospital donde hice la investigación y conseguir los permisos, llegar a acuerdos de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y claro, pues uno de esos acuerdos es que yo no podía hacer ningún tipo de registro, digamos, muy detallado o básicamente no podía ni grabar audio ni video de las entrevistas, con lo cual bueno, me parece adecuado. Y por eso tuve que realizar un diario de campo.
yo estaba presente durante la entrevista familiar. Al finalizar, pues salía y tomaba notas en la computadora y intentaba, digamos, captar lo esencial, las expresiones centrales durante la entrevista familiar. Y eso es en gran medida lo que terminé analizando en la tesis. Pero también estuve acompañando al equipo de coordinación hospitalaria de donación, estos médicos que especializados en el tema de donación. Y esto me ayudó a comprender más el contexto alrededor de la donación de córnea, porque veía cómo, por ejemplo, iban identificando posibles casos de donadores, cómo iban preparando la entrevista, las impresiones de estos médicos después de la entrevista. Y bueno, eso es una información muy valiosa porque a fin de cuentas, pues la entrevista es una parte de un proceso bastante más largo. Y otro tema interesante es que en un inicio la investigación estaba planteada para también incluir donación de órganos, ¿no? Pero digamos que son menos recurrentes que las donaciones de córnea. Hay, digamos, unas cuestiones más de orden médico de por qué se pueden donar las córneas más fácilmente que un órgano. Básicamente es un tejido. Los tejidos pueden eh, resistir más sobre todo la córnea, resistir mejor la falta de circulación de sangre. Y en el caso de la donación de órganos es necesario que exista una muerte encefálica donde todavía el corazón, por medio de hormonas y un respirador, puede seguir funcionando y así los órganos también. Entonces, esta situación médica hizo como que yo viera más donaciones de córnea y pues me centrara en eso. Y además de que la córnea tiene, y en general los ojos tienen un peso simbólico importante. Eh, Hay un estudio muy interesante en Inglaterra que se llama Cualquier cosa menos los ojos, ¿no? El simbolismo social de los ojos en la donación de córnea. Y en este estudio encontraron que incluso personas familiares, ¿no? Que aceptaban donar prácticamente todo el cuerpo de su familiar, eh, lo pensaban más en el caso de las córneas. Y si no mal recuerdo, era alrededor de un tercio de las personas que aceptaban donar órganos, sí aceptaban donar corazón, etcétera, menos las córneas. Y esto tiene que ver con la relación muy cercana entre el rostro de la persona y su identidad, ¿no? Es como una imagen o la imagen que tenemos de los cercanos. Y la idea de mantener esa imagen después de la muerte, pues es algo importante. Entonces, esas serían como las características más específicas de la investigación. Algo que también me motivó a realizar esta investigación es que yo haciendo el estado del arte, ¿no? En los primeros fases de la tesis, identifiqué algo que llamo como el sesgo racionalista. Es en el caso de los estudios sobre la donación de órganos, que sintetizándolo en una frase es que muchos estudios comparten la idea de que la representación del cuerpo es incorrecta, por lo tanto es el problema. Las personas no donan ya sea tejidos como la córnea u otros órganos porque tienen una representación incorrecta del cuerpo y hay que, digamos, educarlos para que se acerquen a una visión médica y así existan más posibilidades de que puedan donar. Aquí, en general, mi postura es no cambiarlas solo porque son incorrectas, sino en primera instancia hay que entender estas representaciones y entender cómo pueden cumplir ciertas funciones sociales. Por eso para mí fue importante ver esa dimensión social de las concepciones alrededor de la córnea y del cuerpo. Y en ese sentido, bueno, muchos estudios yo lo llamo como un hiperfoco en la negativa familiar, en por qué las personas no donan.
y dicen, bueno, los familiares del posible donador han identificado que la falta de información es un factor importante en la negativa. Esto lo encuentra Cruz et al. Y Manuel et al., si no mal recuerdo, ambos en España. Y autoras como Siminov, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, afirma que el 66.7% de los familiares tienen una comprensión parcialmente incorrecta de la muerte encefálica. Esta idea parcialmente incorrecta sería que los familiares pueden creer que la persona sigue viva, dado que el corazón sigue latiendo. Y digamos, eso estaría ligado directamente a que no donen órganos ni tejidos. Esta es una cita que dice que la idea de que partes del familiar sigan viviendo es lo que ayudó a la familia a donar órganos del familiar. Pensamos que el familiar se mantendría vivo en otra persona. Entonces, esa fue básicamente la razón principal para donar. No solo que la memoria del familiar o partes del familiar todavía estaban vivas. Esa fue mi idea de donar. Además, fue muy útil para mucha gente. Digo, ahorita mencionaba en la cita anterior, el 62.7% de los familiares tienen una comprensión parcialmente incorrecta. Una de esas puede ser que en la muerte encefálica la persona o partes del cuerpo siguen vivas y esas partes del cuerpo de alguna manera son partes de la persona. Y aquí Manuel de Tal rescata una fragmento de una entrevista donde el familiar dice que pues ellos aceptan la donación eh, porque consideran que de alguna manera sigue viviendo el familiar a través de sus partes, ¿no? Las partes que van a ser donadas. Y esta idea, muy interesante, aunque se aleja de una visión anatómica, fisiológica del cuerpo, puede ser favorable o puede ser compatible con la idea de donación. Entonces vamos viendo una tensión entre ciertas suposiciones de los estudios sobre la negativa de donación de órganos que afirman que las concepciones distintas a la versión médica se relacionan directamente con las negativas. Esa es una tabla de un estudio muy bueno, ya tiene algunos años, pero se realizó, si no mal recuerdo, en Malta, en el contexto de una reforma para cambiar el modelo de donación de órganos. Y fue un estudio que duró varios años, que hicieron varios grupos focales y encontraron estas metáforas alrededor de la donación de órganos. Ideas como el cuerpo pertenece a Dios, yo poseo mi cuerpo, yo soy mi cuerpo, que tiene implicaciones como si el cuerpo pertenece a Dios, hay una metáfora utilizada como el cuerpo es un regalo de Dios y por lo tanto debe cuidarse. Y se puede asociar a distintas actitudes sobre la donación. Una negativa, donde si el cuerpo pertenece a Dios, la donación sería una carnicería profana, ¿no? Otra positiva que puede ser si el cuerpo pertenece a Dios, dar un regalo, donar significa dar un regalo, hacer el deber propio, la caridad, dar vida, ¿no? Hay también otras representaciones que no hacen esa distinción cartesiana entre cuerpo y persona o cuerpo y alma y básicamente lo identifican, ¿no? Uno, la persona y el cuerpo es lo mismo. Yo soy mi cuerpo, sería la representación social del cuerpo. Igual, si se entiende al cuerpo como una totalidad, este no puede ser dividido en partes y por eso llevaría a una negativa con la idea de carnicería profana. O si el cuerpo es único, como las personas, las partes del cuerpo no encajan dentro de otro cuerpo. Esto llevaría a una actitud negativa, donde se pensaría que la donación es una destrucción de la identidad de la persona. Y bueno, creo que esto da algo de idea de cómo cómo el cuerpo es un concepto bastante abstracto, con muchas maneras de abordarse. Y en el contexto de la donación de órganos, pues ciertamente son centrales para entender
cómo las personas pueden abordar la decisión de donar o no. Y ya que es un concepto abstracto, empecé a estudiarlo como un concepto metafórico y me llevó a esta idea de metaforización social. Aquí voy a hablar un poco más a detalle en qué es la metáfora teóricamente, porque la metáfora, digamos, en el uso común de la palabra se asocia más con un discurso ornamentado o poético, ¿no? Es cuando queremos decir algo muy adornado y que suene muy bonito. Pero si nos fijamos, está presente en el discurso cotidiano. Ese es un ejemplo muy clásico, ¿no? De idea de atacar a alguien, ¿no? Hay que tener un contexto, ¿no? Estos son autores, ¿no? Steen es un autor y Lakoff es otro, ¿no? Entonces decimos, Steen atacó a Lakoff, o podemos hablar de políticos, ¿no? Este político atacó a tal partido, ¿no? Y tenemos un dominio meta y un dominio fuente. Básicamente, la metáfora funciona cuando utilizamos un concepto, que sería un dominio fuente, en este caso atacar, para entender un dominio meta, que en este caso sería la relación, la dinámica que existe entre Steen y Lakoff. Al decir que alguien atacó a otra persona en el contexto, por ejemplo, de académicos o de política, ¿no? Estamos utilizando como una semántica más bélica, más confrontativa. Pero podemos hacer la inferencia de que, pues, son críticas, ¿no? El dominio que utilizamos para entender las críticas es de atacar, ¿no? Entonces, eh, las críticas son ataques, los argumentos en una crítica son como armas en una batalla. ¿Y por qué utilizamos este tipo de metáforas, incluso en el discurso cotidiano? Tiene que ver que a veces procesos como la comunicación, la política, de todo, pues la educación, incluso el cuerpo mismo, son conceptos alejados de la experiencia corporal directa y utilizar conceptos más corporales como el ataque nos ayuda a destacar características de la situación que suelen ser comunicativamente más adecuadas o eficientes para dar la idea de algo. Profunda, esta visión es más profunda de nada más el lenguaje. Teóricos como Lakoff y Johnson proponen que experimentamos el mundo a través de estas metáforas. Incluso conceptos como el tiempo, bueno, le damos una direccionalidad a partir de cómo nosotros nos desplazamos, cómo vemos que las cosas están enfrente de nosotros y cuando nos acercamos, parecen llegar a nosotros, pues, y así le damos una direccionalidad de, bueno, el futuro está enfrente de nosotros, como cuando caminamos nos acercamos a algo y el pasado está detrás de nosotros. Entonces, el tiempo sería un concepto más abstracto, algo difícil de entender, incluso físicos, teóricos identifican que es un problema la idea de tiempo. Y en la vida cotidiana, pues utilizamos estas experiencias más concretas para explicar estas experiencias más abstractas. Digamos, estos ya es aspectos más técnicos de la teoría de la metáfora. Hay una unidireccionalidad, o sea, va desde el dominio fuente hacia el dominio meta y no al contrario. Eh, Se entienden las críticas como ataques, pero no siempre los ataques como críticas, o se entiende el cuerpo como una máquina, pero no la máquina como un cuerpo. Y hay un resaltado y ocultamiento de información. Digamos que en la idea del cuerpo, entenderlo como una máquina, no todas las características de una máquina van a corresponder con las características de un cuerpo, entonces destacamos aquellas que
que parecen ser conceptualmente más coherentes, ¿no? Como que está hecha de partes y que esas pueden ser reemplazadas o que necesitan una fuente de energía, pero no necesariamente, digamos, como se hace una máquina, ¿no? Procesos de fundición o los materiales o elementos más, eh, digamos, más técnicos, ¿no? Y bueno, estas metáforas tendrían una motivación corporal, ¿no? Y eso lleva a que está basada en una corriente filosófica más amplia que se llama experiencialismo y que está relacionado con eh, eh, esta disciplina de lingüística cognitiva. Pero surgen ciertos problemas que han llevado al desarrollo de otras teorías, de lo que les dije. Y una de esas es cómo compruebas que existe ese proceso de que un dominio metafórico se utiliza para entender a otro, ¿no? Sobre todo porque es a un nivel cognitivo. Supone, ¿no? Que es, sobre todo la Coffey Johnson en la teoría de la metáfora conceptual, que es un proceso incluso en la mayoría de los casos inconsciente y automático. Por eso lo utilizamos en la vida cotidiana y no nos damos cuenta de eso. ¿Y cómo compruebas ese proceso? ¿O cómo distingues la metáfora de otros recursos como las metonimias y la mera clasificación? Otro tema es cómo analizar sistemáticamente a las metáforas, porque hay un elemento eh, claro, de interpretación, ¿no? El intérprete es el que digamos, va desglosando, va haciendo las inferencias que puede haber en una expresión. Todo esto llevó a una teoría que es como respuesta, que se llama la teoría de la metáfora deliberada, y dice, bueno, encontramos dos tipos de metáforas, metáforas no deliberadas, donde no sabemos que si alguien piensa realmente el cuerpo es como una máquina, entonces existen estas partes que pueden ser reemplazadas. Y esto se llama metáforas no deliberadas que podemos identificar porque no en la comunicación no se al interlocutor no se le dice que quiera hacer una comparación de algo, ¿no? Una manera más sencilla de explicarlo es con las metáforas deliberadas, donde esta relación entre dominios que hacen la metáfora puede ser identificable en el discurso. Encontramos marcadores discursivos como es como, imagina que, podría ser, etcétera. Imagina que la córnea es como el lente de un celular, de la cámara de un celular. Entonces vamos a quitar ese pedazo de córnea y como el celular no se va a notar tanto porque es una parte transparente y eso lo vamos a trasplantar en personas que lo necesitan y le va a ayudar. Bueno, ahí encontramos una metáfora deliberada porque intenta deliberadamente hacer una comparación. Y esto abrió a tres dimensiones de la metáfora, una dimensión lingüística, digamos, que va a cómo a nivel de texto podemos identificar marcadores discursivos que tienen que ver con una comparación, ya sea a manera de símil, a manera de analogía. Un nivel conceptual, que sería lo que sucede en el cerebro, que es difícil de estudiar, pero que sería la base cognitiva de la metáfora. Y un nivel comunicativo, que es de cómo estas metáforas se expresan, ¿no? Y cómo cumplen una función comunicativa en una situación. También se desarrollan procedimientos de análisis muy interesantes. Existen libros enteros de cómo analizar las metáforas. Básicamente es de hacer un análisis proposicional y después utilizar unos operadores lógicos. Y esto es básicamente para hacer de una manera estructurada lo que se interpreta casi automáticamente cuando escuchamos una expresión metafórica.
y ayuda, digamos, para que otras personas puedan seguir el hilo de pensamiento que uno lleva al momento de interpretar algo. Entonces, bueno, este tipo de desarrollos son muy, muy útiles en el contexto de una investigación y da mucha más claridad del proceso de análisis. Hay otros aportes, como la teoría extendida de la metáfora conceptual, donde ven otras fuentes de cómo se crean las metáforas. Uno que a mí me ha resultado muy interesante, que es el análisis sociometafórico. Entonces, se ve que grupos sociales crean metáforas y buscan imponerlas a otros grupos. Digamos, esta teoría es de un orden más como conflictivo, ¿no? Existen, digamos, como una guerra metafórica donde los grupos intentan, al imponer su manera de ver del mundo, ¿no? Su manera metafórica, ganan poder sobre los otros grupos. Y también en los últimos años han salido muchos estudios de argumentación metafórica, donde van más cercanamente, sobre todo con la teoría pragmadialéctica de la argumentación, van viendo cómo las metáforas pueden ser utilizadas para defender, digamos, sí, justo maneras de ver el mundo e intentar convencer al otro, ¿no? De que tu punto de vista es el correcto. Entonces tendríamos 4 dimensiones de la metáfora, como decía, una lingüística, una cognitiva, una comunicativa y una social. Y lo que he intentado desarrollar en esta investigación es más esta dimensión social de la metáfora a partir de la comunicación que he visto en las entrevistas familiares. Y esto me lleva a la idea de metaforización social. Yo he visto, ¿no? Sobre todo con el equipo de coordinación hospitalaria, que con el tiempo van desarrollando, porque tienen prácticas diferenciadas de otros médicos, ¿no? Como médicos generales o internistas o especialistas, el equipo de coordinación hospitalaria está pendiente de los fallecimientos, obviamente para identificar posibles casos de donación. Y aunque ya no es tan común, antes llegaba a decirles a estos médicos, ¿no? Otros médicos les decían buitres, porque estaban pendientes, ¿no? De la muerte de alguien más. Una idea muy fuerte, pero nos dice mucho de las lógicas que están operando detrás de, de los grupos que hay aquí y de la dinámica del hospital, ¿no? Que sería, bueno, vamos a salvar vidas, en teoría debería ser así, y ellos están pendientes de la muerte. Entonces, con el tiempo, grupos como estos equipos de coordinación hospitalaria van creando sus concepciones metafóricas y van creando argumentos para sostener su punto de vista frente a otras concepciones. Y esto no solo es del equipo médico para otros médicos del hospital, sino también para los familiares del posible donador. Van viendo qué expresiones pueden servir más según cómo van evaluando a los familiares del posible donador. Y es como un proceso de prueba y error, ¿no? De qué se puede decir o no se puede decir durante la entrevista. Y otro elemento importante de esta metaforización social es que entra en juego la legitimidad, el estatus y el rol de los participantes en una situación comunicativa. Otra vez esto es muy obvio en el caso de la entrevista familiar, porque tenemos al equipo de coordinadores hospitalarios, esos médicos que tienen formación y que en teoría, para los familiares representan una figura, ¿no? Con conocimiento, con legitimidad, es la fuente de información que ellos tienen. Y eso, digamos, asimetría de cognoscitiva y de legitimidad del conocimiento, también impacta en el estatus y el rol que toman durante la entrevista familiar. Básicamente los médicos adoptan el rol como de un profesor, un maestro, que van explicando cómo va a suceder esto y cómo va a suceder.
desde cómo sucedió el diagnóstico de muerte hasta cómo podría ser la cirugía para la extracción de córneas. Entonces, ya no solo se trata de un proceso cognitivo, ¿no? Y de expresiones que salen de la comparación entre experiencias concretas y experiencias abstractas, sino es un proceso donde hay una dinámica entre grupos o comunidades que tienen distintas características sociales. Y eso marca profundamente la creación de las metáforas. Entonces, llegué a pensar en esta idea de autometáfora y heterometáfora, donde tenemos como autometáforas a las metaforizaciones internas de una comunidad, que puede ser como el equipo de coordinación hospitalaria, que la distingue de otras, ¿no? Se trata de maneras de experimentar el mundo a través de conceptos enseñadas dentro de la comunidad y presentes tanto en conocimientos como en prácticas específicas. En el caso del equipo de coordinación hospitalaria, la idea del monitoreo de posibles pacientes lleva una concepción metafórica del hospital. Esto no sé, se me hizo muy, muy interesante porque hacen como un mapeado del hospital según, digamos, los lugares donde podrían estar los posibles donadores, ¿no? De córnea, que suele ser el área de choques, donde llegan los casos más graves, ¿no? El área de descanso, donde llevan los cadáveres en lo que se retiran para los servicios funerarios o para llevarlos al ministerio a una autopsia, digo, al forense a una autopsia. Y hacen esta idea como un flujo de posibles donadores a través del hospital. Hay zonas de ese flujo de pacientes, posibles donadores de córnea y de órganos, donde en ciertas partes, como si fuera un río, ¿no? Se van juntando más, ¿no? Y aquí, bueno, en esta parte del flujo de pacientes podemos encontrar o hay más probabilidad de encontrar posibles donadores. Y lo que se me hizo muy interesante es que las expresiones que utilizaban para realizar el monitoreo iban en esa lógica, ¿no? Que va fluyendo, ¿no? Ahí un paciente por las áreas del hospital y en las áreas, digamos, donde hay mayor flujo de posibles donadores es las que deberían de estar más atentos, ¿no? Urgencias, como decía, urgencias, descansos, sala de choques. Y bueno, esas serían las metáforas internas de los coordinadores hospitalarios. Son las que ellos van formando con la práctica y tal vez para ellos son inconscientes. Son parte de su trabajo y su, digamos, cotidianidad. Otras serían las heterometáforas, que serían las metaforizaciones elaboradas por una comunidad para comunicar sus concepciones específicas a otras comunidades. Implican la evaluación de los marcos conceptuales del intérprete de las metaforizaciones para establecer qué características serán destacadas u ocultadas. Básicamente, otra vez en el contexto de la entrevista familiar, el, digamos, alguien del equipo de donación tiene una visión muy internalizada porque ha estudiado, ¿no? Y a eso se dedica, de qué es la córnea, una visión muy anatómicamente correcta, se podría decir, porque es como se les evalúa, ¿no? Pero esa visión anatómicamente correcta, ¿no? De la córnea tiene que ser expresada, ¿no? A los familiares del posible donador en otros términos, porque uno, digamos, los familiares acaban de perder a alguien, no están para una clase de anatomía ni cerca, ¿no? Puede haber un choque emocional importante y dos, además, pues el tiempo está corriendo. Pueden suceder muchas cosas de que los familiares pues ya se quieren ir al hospital
o ya contrataron a los servicios funerarios y eso es una presión clara para los médicos, ¿no? Porque si ya tienen todo listo para retirar el cadáver, la donación de córnea, el proceso de cirugía que puede durar de 1 hora a 2 horas, pues implica una dificultad, ¿cómo se puede decir? Puede representar un impedimento para que los familiares quieran aceptar, ¿no? Un obstáculo en su intento ya de terminar con los trámites y salir del hospital y continuar con su proceso de duelo. Entonces, encontramos este tipo de heterometáforas cuando los médicos, también los familiares, intentan explicar en otros términos lo que piensan. Y en ese sentido encontraríamos, sí, 4 dimensiones de la metáfora, pero con distintos conceptos claves, ¿no? En una dimensión lingüística de la metáfora hay metáforas directas e implícitas. En una dimensión cognitiva, las metáforas convencionales que pasan normalmente inadvertidas por las personas, y las novedosas, que serían normalmente las poéticas y que te hacen pensar, ¿a qué se refiere al decir esto? Hay una dimensión comunicativa, donde ya veíamos que se puede identificar metáforas deliberadas y no deliberadas, y una dimensión social, que sería lo que estaría trabajando yo, donde hay autometáforas y heterometáforas. Entonces se pueden hacer combinaciones de estas dimensiones para describir una expresión metafórica como que es implícita, convencional, deliberada y heterometafórica, ¿no? Y se pueden hacer varias combinaciones de esto. Entonces ya, después de ese bloque de teoría, voy a hablar de algunos hallazgos. Algo que me llamó mucho la atención y tendría que ver con este nivel heterometafórico, ¿no? De la entrevista familiar, sería la dignificación del cadáver. Durante la entrevista se hace central que los familiares sepan que va a haber un proceso de dignificación donde se van a minimizar los rastros de la intervención quirúrgica, ¿no? En el donador de córnea, donde va a haber un proceso donde va a haber suturas y limpieza de la piel, y van a evitar más bien, van a intentar que se conserve en la medida de lo posible, ¿no? El rostro de la persona. Como veíamos, hay como una especie de identidad entre el rostro y la persona, y los médicos, digamos, se adelantan a esa visión del cuerpo y, digamos, para minimizar el conflicto de una vez, van destacando, dejando muy en claro que va a haber este proceso de dignificación. Entonces, pues evitan, obviamente, la cana expuesta, las suturas gruesas o manchas químicas. Esto también me lleva a identificar un proceso de despersonalización y repersonalización que sucede durante la entrevista familiar, porque en una parte se habla del posible donador en términos, digamos, despersonalizantes, si se quiere, sí, bueno, se puede entender así, donde pues es un conjunto de partes del cual se van a tomar la córnea, ¿no? Y esto va a poder ayudar a otros. Pero después hay un proceso de repersonalización del cadáver, del posible donador o del posible donador. Como vemos, es incluso difícil, digamos, cómo nombrar, ¿no? Saber cómo nombrar, porque el posible donador o el cadáver o la persona, digo, el cadáver de la persona está en un territorio ambiguo, ¿no? En medio de un proceso de negociación entre los familiares y los coordinadores hospitalarios. Pero bueno, en ese proceso de negociación, pues se vuelve a personalizar el cuerpo, diciendo, bueno, va a haber una restitución de la dignidad, cubriendo justo los rasgos de la cirugía. También la asociación entre la despersonalización y la cirugía
responden no a la visión médica del cuerpo, sino a la posible visión de los familiares del donador. Otro tema que me pareció muy interesante es que la entrevista familiar está guiada por una visión metafórica de las emociones. Este es un ejemplo que viene en un texto español, pero que el modelo español tiene muchísima influencia en cómo lo hacemos aquí en México y hace una relación entre el alivio emocional, la explicación de la muerte y la opción de donación. Eh, Básicamente se busca un momento donde haya alivio emocional para presentar la propuesta de donación, que las personas ya no estén tan alteradas, ¿no? Para que puedan tomar bien sus decisiones. Esta visión de las emociones está muy ligada a sí, justo las emociones como si fueran fuerzas o fuerzas naturales que te sobrepasan y no puedes poner atención en lo que sucede, que vaya que sucede, vaya que es una posibilidad, podemos experimentar, ¿no? A veces esta idea, digo, esta situación, pero lo que yo identifico es que el protocolo supone que todos los casos son así, ¿no? Y esto supone también que van no solamente a alargar, a posponer, a buscar el timing perfecto para hacer la pregunta de donación, sino que al inicio de la entrevista los familiares no saben que están en una entrevista para donación de órganos. Ni siquiera tocan el tema los médicos, nada más les mencionan que quieren ir a un lugar apartado para hablar de lo que sucedió. Si es que aceptan, empiezan a, digamos, hablar del diagnóstico, intentan como hacer que los familiares procesen lo que sucedió, ¿no? Un recuento, y cuando ven más calmados a los familiares, o al menos al cumplir con esa parte del protocolo, ahora sí, casi como, bueno, sorpresa para la mayoría de los familiares, plantean la posibilidad de donar. Y justo esa sorpresa que resulta de esta visión metafórica de las emociones que estructura el protocolo de entrevista familiar puede tener consecuencias negativas. Muy interesante cómo las concepciones metafóricas pueden tener implicaciones tan profundas, ¿no? Incluso a nivel institucional y protocolario. La siguiente, y justo hablando al inicio de la entrevista, pues ahí intentan limitar la información, ¿no? Los coordinadores solamente solicitan que los acompañen. Hay un control del espacio porque ellos llevan a los familiares a una sala preparada para que, eh, digamos, alejada del ruido del hospital, en la medida de lo posible. Eh, en serio, intentan que no se realice la entrevista, por ejemplo, en un pasillo o en la sala de urgencias, porque no solamente no es darle, digamos, la seriedad a, a la situación, ¿no? Sino también puede haber muchas distracciones. Y en general, si uno lo ve en términos comunicativos, es que los médicos también pierden justo ese control del espacio y comunicativamente también pueden perder el espacio comunicativo, el uso de la palabra, el dirigir, ¿no? La conversación. También identifico que al inicio de la entrevista hay muchos mediadores, ¿no? Como la parte de trabajo social suelen ayudar mucho en la identificación de los familiares, suelen ser el punto de encuentro, ¿no? En la oficina de trabajo social. Entonces, bueno, identifican a los familiares, suele ser en el área de trabajo social. Cuando llegan a esta sala que tienen preparada, les preguntan, bueno, háblenos de lo que sucedió. Y lo que intentan los coordinadores es establecer una narrativa, bueno, que vayan generando una narrativa los familiares. Ellos, los familiares, no saben
que los médicos tienen una meta comunicativa privada a través de esa narrativa, que es evaluar o más bien identificar posibles contraindicaciones para la donación de córnea o de tejidos o de órganos en general, elementos como consumo de drogas u otros temas que bien no pueden estar en el historial clínico. Entonces, este momento de narrar que se ve en el protocolo como el momento donde los familiares van procesando y aliviando sus emociones, también tiene la función de ir, para los coordinadores, de ir evaluando la viabilidad de la donación. Eso me pareció muy, muy interesante porque es como una consecuencia no buscada, ¿no? Porque por lo que he checado, no es una parte del protocolo, pero así se ha formado en el equipo de coordinadores con los que realicé la investigación. Y bueno, al hablar del diagnóstico de muerte, se hace una metaforización también de la muerte que no entraré tan a detalle, pero suele verse como una carga, ¿no? Y algo puede ser como un alivio, ¿no? Una carga del proceso de enfermedad y a veces pues que ya haya terminado eso, pues da algo de consuelo a los familiares. Otro caso muy distinto, digo, es una situación comunicativa muy compleja porque es muy distinto cuando la muerte es inesperada, por ejemplo, ¿no? Y ahí, pues, la idea de alivio después de un proceso de enfermedad no suele estar presente y suele ser más complicado. Después de esto, preguntan si conocen qué es la córnea. Y en el caso de que respondan que sí o que no, igual dan una explicación sobre qué es la córnea e inmediatamente después preguntan si los familiares estarían de acuerdo con donar las córneas de quien falleció. Y aquí yo identifico la parte más metafórica porque suelen unir muchas capas, ¿no? Dicen la córnea es la capita más externa del ojo, como una lente de contacto, lleva su índice al ojo. La intención es retirarla y que no dure más de una hora, en lo que se arreglan los servicios funerarios y el certificado de defunción. Y aquí hay tanto un nivel de metaforización como de argumentación que une muchos aspectos que podrían ser, digamos, compatibles o orientados a, a la situación de los familiares del posible donador. Y es de nuevo que la formación de las metáforas en estos contextos no es de una persona hacia otra y su visión del mundo hacia otra, sino es un proceso, eh, digamos, de diálogo constante entre visiones, donde esta visión mecanicista del cuerpo no se simplifica y se lleva a argumentos más de orden práctico para que los familiares, digamos, tengan más posibilidades de aceptar. Aquí, bueno, tal cual se dice, no, es como una lente de contacto y aunque el proceso de la cirugía es bastante más complejo, obviamente que como retirar una lente de contacto, la idea, las metáforas son muy cercanas a la imaginación, ¿no? La idea es crear esta imagen de como si se retirara, ¿no? Una pequeña capita. Y esto también argumenta, en el caso de la dignificación del cadáver, que no hay una intervención tan grande en el cadáver, ¿no? A la vez. No solamente es una visión mecanicista del ojo, donde se presenta como una parte que puede ser reemplazada, sino también argumenta justo al mismo tiempo que no es una gran intervención, ¿no? Y además hay un argumento de orden más práctico, como mencionaba, la intención es que no dure más de una hora en lo que se arreglan los servicios funerarios y el certificado de defunción. Creo que, bueno, esto ya lo mencioné. Otra metaforización recurrente fue la lente, digo, la córnea como la lente de una cámara. Y dicen, bueno, es como si tomara la cámara de su celular, muestra un celular apuntando hacia las cámaras traseras. Es solo el vidrio, no se toma todo el ojo. Los ojitos quedan cerrados como si estuviera dormido.
De nuevo se da esta metaforización compleja donde une la visión mecanicista anatómica, ¿no? Del cuerpo, que intenta presentarlo a través de los argumentos más de orden práctico y sintéticos para, pues sí, intentar argumentar, convencer a los familiares. Entonces, aquí estos términos mecanicistas implican que no, que solo se toma una parte, como dice, se toma todo el ojo, y además los ojos quedan cerrados para la parte de la dignificación y por lo tanto no afecta la integridad corporal. Desde una visión de nuevo anatómica no importaría mucho esa integridad corporal, pero aquí los médicos intentan acercarse a esa visión más de que relaciona el rostro con la persona y dialogar, ¿no? Con esa visión a través de una visión mecanicista, lo cual yo considero esto un ejemplo de heterometáfora, no de metáfora realizada para otro grupo, otra comunidad metafórica. Y bueno, ya estamos en la última parte, van las propuestas, que es muy difícil hablar de propuestas para la entrevista familiar, pero fue algo que me animaron mucho mis lectores y mi director de investigación. En general, o sea, siento que mi investigación sobre todo ayuda a entender más a detalle estos procesos de metaforización entre distintos grupos, sí, metafóricos, pero no está directamente orientada a mejorar o aumentar el índice de donación, ¿no? Mi interés fue más conocer, como mencionaba al inicio, las concepciones que se presentan durante esta entrevista familiar. Eh, Considero que una investigación que tenga más propuestas sobre qué reformas podrían hacerse, qué cambios se podrían hacer a la entrevista familiar, sería más como pre-post, ¿no? Que viendo variables, viendo ciertos estilos. No fue mi tipo de investigación y hago todas estas notas al pie porque así creo que deben de tomarse las siguientes propuestas. Una de esas es no estructurar la entrevista familiar a través de la idea de duelo, sino canalizar a los familiares con especialistas en casos que los requieran. Como vimos, de un inicio el protocolo supone que los familiares van a estar en shock y por eso se alarga la presentación de la meta real, la meta comunicativa real de la entrevista familiar, que es saber si van a donar o no las córneas. Y esto, como mencionaba, pues crea incertidumbre en los familiares. Puede ser una situación algo incómoda estar hablando con médicos, bueno, sobre sí el diagnóstico de muerte, pero no saber por qué están hablando otra vez de esto. Sucedió un mal diagnóstico, habrá algo que ellos no identificaron durante el proceso de enfermedad, que por eso quieren hablar los médicos. Digo, es muy complicado y los tienen en esa incertidumbre comunicativa que además puede desesperarlos, que además puede eh, desaparecer la atención que tienen, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que yo propongo es que hay aunque se complique, ¿no? Tener a alguien especializado que pueda evaluar la situación de los familiares y así ir por un camino más, digamos, más adecuado para el tratamiento del shock, ¿no? O sea, hacer una vía u otra más directa, puede haber también en medio de estos casos, más directa que evite esa incertidumbre comunicativa. Bueno, sabemos que es complicado en el contexto mexicano, falta personal en los hospitales, sería alargar un poco más el proceso, pero al menos en términos comunicativos sería una gran ventaja poder decirle a los familiares que estén en condiciones, ¿no? De qué se trata la entrevista, en primer lugar. Otro tema es de establecer un marco común, no directamente entrar en una argumentación a favor de la donación. Y creo que
Esto también se relaciona con que esconden mucho perdón, o sea, no hacen obvia la meta comunicativa y se les presenta de golpe y empiezan con las metaforizaciones, ¿no? Bueno, esto es como una cámara y vamos a quitar una piecita y tal. Y es, sinceramente, una parte muy pequeña del largo de la entrevista familiar donde se toma la decisión, es la parte final y pueden ser, digamos, 5 minutos, algo así, a menos de que los familiares quieran un momento para pensar las cosas, pero eh, creo que puede ser muy útil no entrar directamente con este tipo de argumentación, incluso ya pensándolo, que el equipo de coordinación pueda desarrollar aún más sus capacidades de evaluación para identificar los términos en los que hablan los familiares sobre el posible donador y así no solamente utilizar la idea de la dignificación del cadáver, sino identificar otras eh, visiones metafóricas del cuerpo con las cuales poder establecer un diálogo. Y creo que es otro de los puntos que intento destacar a lo largo de la investigación, que el uso de metáforas en la práctica se utiliza para establecer diálogos con otras visiones del cuerpo, pero también de todo acerca del mundo. Pero a la vez, si bien metaforizar es necesario, no implica sobresimplificar. Y creo que esto es un tema muy importante porque perdón, está pasando un carro con ruido. La sobresimplificación puede verse como una actitud comunicativa que puede entenderse como que están evaluando los conocimientos de los familiares acerca del cuerpo muy abajo, ¿no? Digo, puede ser tomada como una falta de respeto a las capacidades cognitivas de los familiares, porque si bien no somos expertos, ¿no? Los que estamos que fuera de las dinámicas de los hospitales, no somos expertos sobre los procesos fisiológicos y la estructura anatómica de la córnea. Bien sí sabemos qué es la córnea y bien sí nos pueden hablar de una manera a veces más directa sobre el tema. Y la actitud de profesor que pueden tomar estos equipos de donación puede, puede ser tomada como una falta de respeto, no solo por evaluar bajo las capacidades de conocimientos o cognitivas de los familiares, sino porque establecen una dinámica muy asimétrica del uso de la palabra y que a fin de cuentas, pues lleva, ¿cómo decirlo? A veces información muy simplificada y los familiares no obtienen lo que realmente quieren saber, ¿no? Del proceso de donación. Más bien del proceso de la procuración, de la extracción de la córnea. Entonces, creo que eso sería todo. Fue justo una hora, quedó exacto. Ahí dejo mi correo y bueno, quedo muy atento a las preguntas, comentarios y demás. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Ramiro. La verdad es que fue una exposición muy interesante. Vamos a dar la oportunidad para que las personas que están en Zoom y también en Facebook hagan preguntas y comentarios según lo requieran. Eh, eh, bueno, lo primero que yo quisiera comentarte rápidamente es que me parece muy interesante cómo nos vas mostrando poco a poco una interacción muy localizada, que es la entrevista familiar, pero como en esta situación de interacción están confluyendo un montón de perspectivas alrededor del cuerpo, ¿no? Porque incluso si no es algo que esté esquematizado de esa manera, cada metáfora refleja como distintos momentos históricos a los que pueden recurrir las personas, los médicos, para poder hacer estas metáforas, ¿no? Por ejemplo, la idea de cámara, me preguntaría en qué momento se instala en las entrevistas familiares como un recurso para poder explicar a los familiares, ¿no?
o la idea del pupilente o estas otras suplantaciones que nos van revelando marcos históricos que están ahí situados respecto a las relaciones que tienen las personas con el cuerpo. La otra es cómo estas metáforas o su uso es una procuración por parte del equipo médico para salvar la persona que está siendo donante, esto que tú llamabas la dignificación, pero entonces, ¿cómo hay una división entre cuerpo y persona que está presente al momento de abordar la donación de la córnea? Este, de manera general, creo que nos empieza a mostrar cómo estas metáforas, a pesar de que pueden parecer muy abstractas, tienen influencias en prácticas concretas en el manejo y control de las emociones de los participantes y también en la obtención de eh, metas específicas, ¿no? Que es conseguir esta donación. Y sobre todo, eh, para entender un poco más el contexto, creo que sería útil si nos platicaras qué tan común es que realmente se hagan donaciones. Eh, Porque tú nos hablas de este contexto que es contra el reloj, contra el proceso funerario, este, pero también me imagino que tienen que estar demasiado pendientes de estos familiares porque no toda la gente dona y no sabemos cuántos donadores están en fila en Guadalajara o en el país, ¿no? Eso creo que sería importante. No sé si alguien más de Zoom quiere hacer una pregunta o comentario para que Ramiro pueda contestar como por rondas. También pueden escribirlas directamente aquí. Adelante, Mariani. Puedes tomar la palabra. Hola, feliz tarde un gusto saludarles. Este, Muy interesante el tema, Ramiro. De verdad que tenía dos preguntas bien particulares. Uno, el tema que ya lo preguntó Daniel, ¿qué tan frecuente es este tema de la donación? Porque, por ejemplo, en mi caso yo no he firmado nada todavía y me estás haciendo reflexionar. ¿Será que yo puedo ser donante? ¿Hay algún, y no solamente de córnea, sino que me imagino que de cualquier otro órgano? Que pudiese salvar otras vidas. Y lo otro, lo específico de la metáfora, los códigos en la comunicación, porque es un tema tan delicado que es específico, si hay frases ya establecidas o incluso la expresión corporal del cuerpo para comunicarle a las familiares del difunto. O sea, el médico tiene que estudiarse todo desde la expresión corporal para que ese código o ese mensaje no llegue de manera desviado, ¿no? Me explico. Y se vuelve en un momento de dolor, ya inesperado, si se da el caso como tal. Entonces, bueno, Ramiro, esas dos preguntas sí, sí, eh, de verdad que muy agradecida y me hiciste, mi mente hizo, oye, tú puedes ser donante y puedes salvar otra vida. Wow. Gracias. Gracias, Mariani. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Yo tengo una pregunta. Adelante. Cámara. Hola Ramiro, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta va sobre el entrenamiento a los nuevos médicos para la enseñanza de este tipo de protocolos como un poco más humanos o humanistas para establecer el diálogo precisamente con las familias. Porque bueno, por ejemplo, en mi contexto estamos un poco acostumbrados, mi contexto familiar y personal, estamos un poco acostumbrados a hacer asociaciones entre los médicos y un actuar muy frío, ¿no? Como muy separado de la personalización precisamente de la persona y de que tratan pues a los enfermos o a los pacientes como un cuerpo nada más o como un número o como una serie de síntomas, etcétera. Entonces, a mí me sorprendió mucho esa parte de lo que tú estabas contando, porque precisamente veo que en el uso de esta metáfora se busca crear una relación un poco más cercana o comunicativa
que pueda ser entendida también en muchos niveles, no nada más el personal, pero que pues sea como sea es funcional, ¿no? Entonces yo me quedé pensando sobre, bueno, los nuevos médicos o los practicantes lo aprenden en la observación o es algo que ellos tienen acceso a ciertas clases o se los enseñan en los salones, no sé. Por ese lado me dio mucha curiosidad. Gracias. Si quieres, yo creo que con esta ronda, Ramiro. Sí, muy bien. Oh, muchas gracias. Eh, Así empezando con el orden, ¿no? De las preguntas. La primera era sobre la confluencia de visiones y cómo el momento histórico, ¿no? Donde estamos sirve como fuente de metaforización. O sea, cómo pudo haber sido en otros momentos. Muy interesante que es relativamente reciente que se empiezan a realizar estas entrevistas familiares, que se establecen aquí los centros. El centro de el Senatra, si no mal recuerdo, empezó, tal vez me equivoco, pero con Fox. Entonces hablamos del 2000, algo así, pero en nacional, en lo que se establecen los estatales y en lo que se va haciendo los protocolos. O sea, es de que se empieza a adoptar más este modelo, tengo la impresión, ¿no? De no más de 20 años, ¿no? Este tipo de modelo y este tipo de acercamiento. Pero justo en la investigación, y aquí me faltó porque hay muchos temas que tratar, pero hago mucho énfasis en que la tecnología y nuestro entorno es nuestro principal fuente para crear nuevas metaforizaciones. La misma idea de muerte encefálica resulta de posibilidades tecnológicas de mantener un cuerpo respirando, aunque ya no exista actividad cerebral, vamos a decir, la muerte del tallo, no hay actividad en el tallo encefálico. Y eso produce una nueva situación que hay que conceptualizarla y hay que entender la muerte de otra manera. Y se ve más la muerte no como algo centrado nada más en el corazón y un proceso de vivo, muerto, ¿no? De dos estados, sino más bien como un proceso que puede ir extendiendo a medida de que empiecen el daño, ¿no? En distintos órganos. Y justo es una situación muy interesante la muerte encefálica, de nuevo, porque digamos, la persona, hasta bien en el Código Civil, ¿no? La persona es el resultado, ¿no? Del, más bien, el cuerpo es el sustento biológico de la persona, ¿no? En medida de que ese cuerpo falle, la persona se extingue. Y especialmente el cerebro, ¿no? O los procesos cognitivos son lo que digamos, decide, ¿no? Digamos, el gran signo, ¿no? De que existe la persona si existe aún o no. Me quedé pensando en cómo se dio la evolución desde espíritu, alma, mente, porque también ahí está relacionado, pero y cómo se fueron cambiando en distintas partes del cuerpo y eso se va desarrollando según vamos teniendo más capacidades tecnológicas para entender al cuerpo de otras maneras. Creo que ya me extendí mucho en esto, pero es muy, muy interesante. Y justo creo que tenía ilustraciones de tratados viejitos de anatomía y es muy interesante cómo van nombrando al cuerpo y las funciones del cuerpo a partir de lo que tenían a su alrededor. La misma córnea significa cuerno y hacen descripciones. Hay un médico romano, si no mal recuerdo, Celso, que es como un cuerno que va a abrazar y protege al resto del ojo, que es muy débil y gelatinoso y así. Entonces, sí, tiene que ver con el momento histórico. Y justo va por esta idea de que son cuerpo y persona a la vez durante el posible donador, durante la entrevista familiar. Y justo ese diálogo metafórico, esa negociación metafórica, semántica entre los médicos y los familiares del posible donador, donde justo decía, hay un proceso de despersonalización, repersonalización, despersonalización,
Y creo que es un poco darle más densidad o más complejidad a una visión más estática de las visiones, de las concepciones del cuerpo, porque incluso en los estudios que yo chequé en el estado del arte, era como, son concepciones profundamente arraigadas, y eso en la mayoría de los casos decide si una persona va a donar o no donar. Y aquí vemos un proceso de negociación simbólica, metafórica, ¿no? Del cuerpo, donde algunos ceden partes de sus visiones metafóricas para presentar los puntos positivos de la donación, como en el caso de los médicos. Entonces, yo diría que sí, claro, habrá concepciones muy arraigadas, pero no siempre lo son. Y justo en el caso de la donación perdón, de las entrevistas familiares, y me faltó mencionarlo, también hay cuestiones de orden más eh, práctico, más comunicativo, más psicológico, si se quiere decir así, que influyen en si se toma la decisión o no. El trato con el médico que llevó el caso, ¿no? O cómo, si ellos evalúan perdón, los familiares, si hubo un buen tratamiento, ¿no? De la persona. Todo eso, o cómo lo reciben en trabajo social, si se sienten, digamos, apoyados dentro del hospital, puede tener un gran impacto de si se mantienen durante la entrevista familiar o cuando escuchan la pregunta mejor se ven, ¿no? Entonces hay elementos no metafóricos, más prácticos alrededor de la entrevista. Y una pregunta que se repitió, que es ¿qué tan común son las donaciones? En el caso de donaciones de córnea, a ver, sí son bastante los casos positivos. Me faltó poner ahí la tabla, ¿no? Donde vienen los factores de negativa, ¿no? De negativa. Más o menos el 30% es justo la negativa de los familiares, pero, bueno, perdonen, no sé si el 30 o 40% en la última versión, pero suele andar por ahí. El resto de factores para que no se concrete una donación tiene que ver con falta de personal, con contraindicaciones, con falta de equipo. Entonces, también es una manera de contextualizarlo. Yo estuve más o menos un mes en trabajo de campo en un hospital durante el tiempo que estaban ahí el equipo de coordinación, varias horas al día. Y en un día muy movido podrían ser 3 posibles donadores, de ellos igual, pues un tercio no aceptaban donar. En general, sí, son más las donaciones que no donaciones en el contexto de esta investigación, ¿no? Y otra pregunta era sobre las frases ya hechas y la corporalidad. Los médicos, equipo de coordinación, ya tiene su script. Eso sí, ya tiene su script, ya igual van evaluando qué script usar y qué otro script usar, pero sí, son prácticamente frases hechas que tienen eso de que sabe usted que es una córnea, le vamos a decir tal, los ejemplos que puse se compara con cámaras de celular, con lentes de contacto, se compara también, ay, se me fue ahorita, pero algo también cercano a una cámara de celular. Y suelen ser digamos, lo que a través de la práctica han encontrado que funciona para explicar muy rápido cómo sería el procedimiento y al mismo tiempo argumentar la idea de que no hay grandes consecuencias sobre el rostro de la persona por la cirugía. Y creo que esto lleva a la última pregunta, que si digamos, la capacitación que tienen los médicos sobre esto, sobre el desarrollo de la entrevista. Y tengo entendido que no es mucha, o sea, institucionalmente no es mucha sobre qué decir y qué no decir durante la entrevista familiar. Entiendo que suelen ser 6 horas que llevan como parte de capacitación sobre la entrevista. No estoy muy seguro qué tanto van actualizando, ¿no? Pero de nuevo son sesiones reducidas.
y gran parte lo que se especializa en estos médicos es justo las cuestiones más administrativas y de organizativas alrededor de la donación. Tienen que ellos resguardan los órganos, los llevan en unas maletas especiales, en unas cajas especiales y tienen que estar, a veces van hasta en un helicóptero, entiendo, viendo que no se haga mal uso, ¿no? de esto. La cuestión administrativa también es un tema, ¿no? De subir documentos al Centro Nacional de Trasplantes, ir viendo la logística del proceso de trasplante. Están más, yo diría, la capacitación está más concentrada en eso y justo como dejan estos espacios, entiendo o creo que se da más la posibilidad de la metaforización, que tienen más libertades de qué decir o qué no decir, no está, si bien hay esa guía, ¿no? De primero hay que hablar sobre el diagnóstico de muerte, después presentar la propuesta de donación, no les dicen utiliza estas palabras y dilo de esta manera, etcétera, ¿no? O justo el lenguaje corporal pues no está tan desarrollado. Sí utilizan un texto muy rápido que se llama comunicación en situaciones de crisis y justo de nuevo está ligado a la idea de duelo y si es que toma ese nivel de lenguaje corporal, de nuevo es muy poquito, no es que se tengan que lo desarrollen mucho. Y creo que, bueno, y la idea de que si están siendo más humanistas estas entrevistas, yo creo que sería algo que poder ir trabajando después con el centro, digo, el Centro Estatal de Trasplantes aquí, presentarles la investigación y a ver si les parece utilizar algo, porque al momento no, siguen esas grandes guías que se utilizan en el modelo español de donación. Entonces, no siento que se vaya siendo más humanista, sino sigue siendo como lo muestro en esta investigación. Y sería todo yo, creo. Gracias, Ramiro. Yo tiene una pregunta, adelante. Sí, buenas tardes. Muy interesante, Ramiro. Personalmente, cuando he ido aproximándome más a los estudios de la corporalidad, ¿no? Siempre aparecía la concepción médica, ¿no? De alguna manera como antagonista, ¿no? Así que para mí volver a escucharlo a Rip, ubicarme allá ha sido como una experiencia interesante, pero por lo que planteé es evidentemente necesaria, ¿no? Y me parece claro que hay efectivamente cierta incomunicabilidad, metafórica o no, ¿no? De estas dos visiones, incluso por el momento, ¿no? Una cierta incompatibilidad emocional, ¿no? Sería probablemente poco viable desde el punto de vista de la investigación, pero sería interesante ver si el personal, los trabajadores del mundo de la salud, cuando están del otro lado, cómo reaccionan, ¿no? Si son totalmente abiertos o no. Pero bueno, más allá de esto, me quedó un poco una duda, ¿no? Es decir, ¿es la córnea el único órgano visible que se dona? Porque por ahí puedo entender que los órganos internos, ¿no? Crean menos problemas, ¿no? Mientras que los ojos, ¿no? Bueno, la córnea, aparte vivimos, supongo que también en México se dice que los ojos son el espejo del alma y cosas así, pero no me quedó claro si se pregunta órgano por órgano o si la córnea tiene una pregunta especial, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario que agregar. Eh, Déjame revisar rápido en redes. Creo que no, pero voy a aprovechar para hacerte otra pregunta. Este, que, bueno, serían dos. Una tiene que ver con lo que nos platicabas sobre cómo los médicos que están encargados de este equipo de donación
espacializan el hospital para ir ubicando los lugares donde fluyen más estas posibilidades de donación. Quería preguntarte, antes de la entrevista familiar, en la parte pre, ¿cuáles son los elementos para los que están entrenados estos médicos para identificar, aparte de los espacios, que les ayudan a localizar a las posibles personas que acaban de perder a alguien, ¿no? Esa sería una. Y la otra tiene que ver más por el lado en términos como tú nos mencionas que no pudiste hacer grabaciones, tenías como muy limitada la manera de recolección de la información en tu trabajo de campo. En un nivel de registro etnográfico para tu diario, ¿cuáles eran los elementos principales sobre los que tenías que estar poniendo atención para hacer tu registro? Creo que eso sería importante sobre todo para captar cómo vas relacionando las metáforas con las prácticas específicas que se están llevando. Eso sería. Sí, eh, justo lo que mencionaban de cómo podrían reaccionar un médico, por ejemplo, siendo el entrevistado. Sí se llegó a dar ese caso mientras estuve ahí presente. Y la cosa es que esa persona pues ya sabía a lo que iba, o sea, ya conocía la razón la, de la entrevista, que era sobre donación. Y tal cual les dijo, ya estando en el cuarto, yo ya sé para qué estoy aquí y tendría problemas con otras personas, ¿no? Otros familiares, si yo acepto. Entonces, esta vez no, dijo, bueno, no dijo esta vez no, pero pues no donaría. Y muy interesante que justo mencionaban antes de que hace reflexionar estos temas sobre, digo, siempre existe la posibilidad de uno que firme una carta, ¿no? Una disposición a la donación, pero el protocolo y el procedimiento va bajo el supuesto de que tú no sabes qué sucede. Es muy interesante, ¿sí? Y que desconoces, o sea, no te informan que va a haber una entrevista de donación, por ejemplo, ¿no? Es un proceso de donación que desconoces. Eh, y justo intentan guardar como esa situación comunicativa de secreto. Otra es, entiendo, aunque ha habido cambios en la legislación justo aquí en Jalisco, sobre cómo se establece la disposición a donar. Eh, Entiendo que siguen siendo los familiares quienes tienen la última palabra de si se dona o no. Creo que la recomendación más bien es de que hablen con sus familiares sobre el tema y no tanto, bueno, pero no sé en específico las cuestiones legales justo ahora, ¿no? Porque fue una reforma relativamente reciente, pero yo creo que eso es lo más recomendable, hablar sobre el tema. Justo así también es en España, entiendo, que le llaman modelo de presunción de donación. Todo, se presume que toda la población de España es donadora, a menos de que exprese lo contrario. Y aunque fue de los primeros o el primer país en hacer este modelo, en adoptar este modelo, de todas maneras son los familiares quienes toman la decisión, incluso en el modelo más exitoso de donación del mundo, que es España. Entonces, sí va algo por ahí. ¿Por qué la córnea y no otros órganos? Mm, Justo va en el tema que decía de por qué no se concretan las donaciones y el 30% son negativas y el resto, el 70%, es como falta de personal, falta de equipo, etcétera. La falta de equipo, entiendo, puede ser muy importante porque para diagnosticar la muerte encefálica se tienen que hacer pues ciertos diagnósticos, ¿no? Que van desde
¿cómo se llama eso? Perdón, no soy médico, soy sociólogo. Em, pero va desde, ay, se me fue el término, pero es de que inyectan cierta sustancia y hacen una, ya sea radiografía o con una de esas, perdón, se me fue el nombre, y ven si hay actividad. A veces no existen o no tienen los medios para identificarlo. Una tomografía, muchas gracias. Hacen una tomografía o creo que también hacían angiografías y así. Y tienen que hacer eso porque lo que pasa es, puede ser alguien en la unidad de cuidados intensivos, ya se agravó mucho su situación, ¿no? Y ya ven, pues, que tienen indicadores, ¿no? Para diagnosticar qué tan consciente o inconsciente está. Tienen ahí una escala, la escala de Glasgow, ¿no? Ya utilizan, que tiene que ver con la respuesta retiniana o la respuesta al dolor o si existe la capacidad del corazón para moverse por sí mismo, ¿no? Para palpitar por sí mismo. Entonces, imagínense a alguien así en cuidados intensivos, pero tienen que diagnosticar legalmente la muerte encefálica para poder realizar la procuración de los órganos. Si no, pues lo que se llega es a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? La situación se sigue agravando y eventualmente va a existir el paro cardiorrespiratorio. Y ahí se empieza, ya no hay irrigación sanguínea y por eso los órganos empiezan con proceso de descomposición. En general, pues ya no es viable. En el caso de la donación de córnea, pues no es necesario ese diagnóstico de muerte encefálica. Como mencionaba, bueno, no tienen ese tipo de irrigación, pueden mantenerse bastante más tiempo sin cuidados específicos. Entonces, todas las personas que al final fallezcan, ¿no? Por fallo, por paro cardiorrespiratorio, son posibles donadores de córnea. Y en el otro caso tienen que ser diagnosticados con muerte encefálica, que entiendo que son casos muy específicos. Entiendo que, a ver, si recuerdo bien, es el 2% de las muertes. Entonces también está ese nivel. Y sobre cuáles son los elementos para identificar los posibles donadores, creo que esto ya lo habíamos hablado ya en el grupo de trabajo y también lo veo en la investigación, que no nada más es esa idea esquemática del hospital como un flujo de posibles donadores, sino también están atentos a, pues sí, ciertas señales de que alguien falleció, ¿no? Pueden ser desde llanto, gritos en el área de urgencias o en la entrada del hospital. Eh, Se escuchan, o sea, desde la misma oficina se puede escuchar que alguien está llorando y eso puede ser una señal para acercarse al área donde puedan estar, donde viene ese llanto y ver si alguien falleció. Otra es el ruido de las camillas que van al área de descanso, también puede ser como un indicador. Entonces, sí, se hace como un modelo de identificación eh, suena muy feo, pero de la muerte que sucede en el hospital, ¿no? De los fallecimientos que tienen que ver con los posibles donadores. Y sobre las cuestiones más como metodológicas de cómo realicé el registro, porque sí fue algo complicado, eh, fue primero crear un modelo de comunicación, bueno, que tomé mucho de un autor que se llama Clark, que es de una corriente, si no me recuerdo, cooperativa del lenguaje, que pues establece, ¿no? Los elementos de una situación comunicativa, donde hay actores, donde hay metas, donde hay eh, el uso de la palabra, los pasos de la comunicación, todo eso. Y aparte de eso, o sea, yo intento llenar, como ese modelo, están estas personas presentes, estos adoptan tales roles, la meta de la comunicación es tal. Eso digamos que es como el registro a nivel comunicativo de la entrevista y hay otro más a nivel metafórico
donde yo intentaba recordar tal cual las frases que se decían, las expresiones metafóricas que eran centrales, ¿no? Cómo explican la donación de córneas, cómo explican la dignificación del cadáver, cómo hablaban sobre el proceso de enfermedad. Y yo sé que suena muy difícil, pero en el momento, pues sí, como que las vas grabando, ¿no? Así de, ay, es que fue un proceso muy difícil, fue una carga para nosotros. Muy interesante que a nivel de estas teorías de la metáfora no termina siendo tan crucial, digamos, en nivel lingüístico, sino que a final de cuentas, estas expresiones se descomponen en términos proposicionales, pasa a un nivel lógico, al uso de conceptos, y mientras exista la comparación entre un concepto y otro, se puede identificar la metáfora. Entonces, una misma metáfora conceptual se puede presentar con muchísimas expresiones metafóricas. Va más por ahí y pues, creo que una de las cosas que me ayudó mucho, porque no es tan a nivel específico, más, ¿cómo decirlo? Más de un orden gramatical o sí, más cercano a sintáctico, etcétera. Sino es primero un estudio comunicativo con implicaciones conceptuales y a eso iba más. Y creo que sería, sí, de las preguntas. Gracias. Gracias, Ramiro. Este, no sé si alguien más quiere hacer preguntas, comentarios en lo que yo reviso las redes sociales. Mm, a ver. Ah, Mariani, ¿quieres hablar? Bueno, realmente, claro, yo veo el cuerpo desde mi estudio corporal, desde el mundo del arte y la expresión, y viéndolo desde el punto de vista desde la muerte, también es una forma de arte, ¿no? Porque es un arte de aprender a morir. Y entonces eso te hace reflexionar mucho, porque es saber que el cuerpo es totalmente inmaterial, es espiritual, no sé, es como que te hace reflexionar esos temas de la muerte, solo eso. Y que, bueno, siga adelante, Ramiro, me encanta el tema. Muchas gracias, Mariani. Perdón. Sí, dale. Camilo, bueno, yo una última pregunta, Ramiro, perdón, una última pregunta antes de que termine todo. Este, no sé si tú hayas presenciado o hecho algunas anotaciones de si hay diferencias sociales a la hora de hacer las entrevistas familiares. O sea, si también hay consideraciones sobre distinciones por cuestiones étnicas o de nacionalidad o incluso de religión, que modifiquen también pues la implementación de estos protocolos y que pues no sé si esos lo conozcan a priori o después, pero pues que además de implicar cambiar el protocolo, pues sea como una nueva serie de consideraciones, porque tengo entendido que, por ejemplo, hay ciertas religiones que no permiten, eh, pues, que se separe, ¿no? El cuerpo final, por ejemplo. Entonces, pues en esos casos, ¿cómo aplica o qué cambio o incluso qué te ha tocado no saber? Gracias. Sí, ya respondo. Muy bien. Bueno, el primer comentario, sí, sobre de que a mí yo creo que el concepto de cuerpo es tan metafórico que es ideal para estudiar la metáfora, sobre todo por que también tiene implicaciones sociales muy como profundas, ¿no? Tiene que ver con la mismicidad o la estructura de la persona, o sea, hasta implicaciones legales. Eh, es un concepto no solamente polisemántico, se puede decir, pero también desde un inicio muy abstracto, muchos textos sobre la invención del cuerpo. Y
en este punto histórico, yo creo que esa invención del cuerpo ya se ha, eh, ¿cómo se puede decir? Internalizado, ¿no? Ya es la norma, entender que tenemos un cuerpo, pero no, siempre fue así. Y yo intento, o lo que me fascina es entender las distintas concepciones del cuerpo. Y algo muy, muy bonito de la teoría es que todas esas concepciones del cuerpo tienen sentido, son válidas para las personas que lo utilizan, son resultado de sus experiencias. No, tampoco iría al extremo de decir todas son científicamente correctas, claro, sí, hago una distinción, pero todas son reales para quienes los experimentan y eso se me hace muy, muy bonito y que abre mucho el panorama de los estudios, ¿no? Cuando ves cómo puede ser tan nebuloso, tan difícil de captar una idea, un concepto que tiene que ver con cómo nos experimentamos a sí mismo, ¿no? Y cómo experimentamos la muerte y todo. Entonces, bueno, sí, es muy, muy interesante. Y la idea de diferencias sociales, sí, sí, es un tema. Yo lo vi más en mi tesis de maestría, donde era más bien entrevistar a los médicos que hacen las entrevistas y les preguntar, bueno, distintos casos, ¿no? Y sí decían que con población de pueblos, población rural, solían simplificar a veces más los términos, ¿no? Esto viene en el libro que salió de mi tesis de maestría, creo que ahí anda en algo de la UDG, pero, o sea, hasta ya llegué a registrar esta idea de que la muerte encefálica es como una gallina sin cabeza. O sea, pensando en que porque son de un pueblo, rancho, un lugar rural, tendrían más contacto con gallinas o otro tipo de animales. Y la idea era de, bueno, una gallina, si le cortas la cabeza, de cierta manera va a seguir moviéndose por un tiempo, pero eso no significa que esté viva. Algo así con la muerte encefálica. Hay movimiento, pero no significa que esté vivo. ¿Qué pasó en esa situación? Conocí a quien hizo esta expresión y me dijo, no, me fue fatal. O sea, yo supuse, hice la evaluación de, bueno, si son de este lugar, van a entender con este ejemplo, ¿no? La muerte encefálica. No, le fue horrible y, y entiendo que hasta fue un chiste entre el equipo de coordinación, ¿no? Los demás de cómo se te ocurre, ¿no? Decir eso. Es un ejemplo a veces de la sobresimplificación que puede haber, pero, y además, bueno, una comparación un tanto, sí, muy poco adecuada, pero también nos dice que es un proceso de práctica, de prueba y error, ¿no? Que sucede. Y, y yo no capté tanto eso porque estoy en un hospital importante de aquí, la población en general, pues es urbana y más o menos homogénea, yo diría. Entonces, hubiera sido muy interesante, pero no puede registrar ese tipo de variación cultural, étnica, etcétera. Sí, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas y comentarios, yo creo que estaríamos dando por cerrada la sesión de hoy. Te agradezco mucho, Ramiro, por haber aceptado estar en el Seminario Permanente de Corporalidades. Me parece muy interesante lo que estás haciendo. Igual tú y yo vamos a seguir en comunicación por el grupo de trabajo, pero de todas maneras, los invitamos a que sigan pendientes de el trabajo de Ramiro, que es muy interesante, sobre todo porque esta es la primera sesión que tenemos donde se entrecruza el análisis de la metáfora social y una perspectiva lingüística con los estudios de las corporalidades, que creo que también nos hacía falta en el seminario, para explorar otras formas de abordaje sobre estas temáticas que son importantes para todos nosotros. Y de verdad, muchas gracias. Y los esperamos a todos y todas para la siguiente sesión, que sería la última de la primera mitad del año. Se va a realizar el miércoles 24 de junio en el mismo horario y que en este caso estará coordinada por la doctora Trilce Rangel y una invitada cuyo cartel estará disponible en los siguientes días. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós.